Constancia que se encuentra el señor fiscal, la parte del querellante, los 6 acusados, los 4 defensores. ¿Quién va a comenzar? Yo, su señoría, acordamos con los demás defensores seguir el mismo orden de intervención durante el juicio que tuvimos. Ya. Bien, señor defensor, lo escuchamos. Gracias, señoría. En nuestra exposición final vamos a seguir nosotros el mismo itinerario del alegato de apertura, pero ya ahora con el enfoque de la prueba rendida durante este juicio. Así que lo dividiremos para efectos esquemáticos, primero en el tipo penal aplicable a la especie, la participación atribuida a cada uno de los, a mi representado y a los acusados en general, y finalmente haremos un examen de la inconstitucionalidad de la prueba en cuanto se ha dirigido a establecer la identidad de mi representado. Tipo penal. Ya señalamos nosotros que no puede considerarse que estos hechos se enmarquen en lo que dispone el artículo 474 del Código Penal. Un breve análisis objetivo y subjetivo de este tipo. Desde el punto de vista objetivo, nosotros también señalamos al principio que no puede ser lo mismo la mecánica del deceso de una persona atribuible a la acción del fuego que a la del humo emanado del mismo. El artículo 474 tiene a lo menos 2 penas distintas. Primero, en el inciso primero, para el caso en que la muerte de una persona cuya presencia es previsible en el lugar tenga lugar por acción del incendio. El inciso tercero prevé una pena inferior en 1 grado cuando el deceso no se produce por la acción del incendio directamente, sino por explosiones causadas por el incendio. Sin embargo, es comprensible que la mecánica del deceso es bastante similar a la de la acción del fuego, es una explosión. Por tanto, queda la duda de si al producirse la muerte por acción del humo producido por el incendio, debe aplicarse la misma pena del inciso primero. Nosotros entendemos que no. Y este efecto solamente debe considerarse, y queremos considerar nosotros, que la víctima no resultó con las vías respiratorias quemadas o afectadas por el calor del fuego, sino que el mecanismo ya fue bastante claro, es una intoxicación por la acción del humo en la sangre. La fase subjetiva. Con respecto a el requerimiento subjetivo del tipo del artículo 474 del Código Penal, esta previsibilidad como componente subjetivo, también cabe tener presente que el Ministerio Público ha señalado insistentemente en que a lo menos se requiere culpa, y la altísima penalidad que prevé este tipo penal, presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo, ya es indiciario de que al legislador no le puede resultar indiferente, para colmar este elemento subjetivo, o este aspecto subjetivo, que se cometa con dolo o con culpa. De ahí nosotros entonces discrepamos en que la culpa sea suficiente para colmar el componente subjetivo de este tipo. Si se comete con dolo directo o eventual, sin duda, la norma será plenamente aplicable, el artículo 474. Pero si se comete con culpa, es decir, si se comete el incendio con dolo y se produce el resultado más dañoso de la muerte atribuible a culpa de la gente, entonces probablemente estaríamos enfrentando el tipo penal del artículo 476, número 2, en concurso con el cuasi delito del artículo 490, número 1 del Código Penal. Porque el artículo 476, en su numeral segundo, sanciona al que dentro de poblado incendiare cualquier edificio, aun cuando no estuviera destinado ordinariamente a la habitación, que ciertamente en este caso se trataba de un edificio que no estaba ordinariamente destinado a la habitación, pero este numeral tampoco excluye la posibilidad que en ese lugar puedan encontrarse personas potencialmente afectadas.
Ahora bien, en lo que toca al desarrollo de la prueba en este juicio sobre la previsibilidad del resultado, nosotros entendemos que existen elementos o antecedentes objetivos y uno de carácter subjetivo. De carácter objetivo, resulta un hecho público y notorio, su señoría, que, así lo dijo el representante de la sociedad que es titular del dominio de este edificio afectado en definitiva, que existía una bandera que representaba la Municipalidad de Valparaíso y además una placa indicativa de esta circunstancia. Durante años en que fue arrendado este edificio a la Municipalidad de Valparaíso. Otro antecedente objetivo que apareció durante el juicio es la falta de certeza acerca de la presencia de don Eduardo Lara en este edificio, incluso para quienes no debían desconocer esa situación, que ciertamente no son los acusados. La encargada de seguridad a la época de los hechos, doña Mariela Valdés, su señoría pudo ver en el video que provenía de Canal 13, si no me equivoco en el minuto 8 con 19 segundos, cómo es que esta persona indicó que la instrucción del departamento al cual se encontraba a cargo era que ese día no debía haber nadie en el lugar. Este mismo antecedente nos permite entender la lamentable demora que observaron los organismos de emergencia para el ingreso y rescate de don Eduardo Lara. ¿De qué otra manera se explica, entonces, que habiéndose constituido ante esta emergencia la totalidad de los cuerpos de bomberos de Valparaíso y Viña del Mar y las demás zonas aledañas, tuvieron que esperar a que llegase el último carro, como dijo el señor Sarro, don Felipe Sarro, para que se procediese al ingreso y rescate? Esto solamente es indiciario entonces de la falta de certeza de la presencia de don Eduardo Lara en el lugar. Y un antecedente también importante, pero que marca una duda. ¿Cómo es que estaba tan cerrada la puerta de ingreso, la de que daba a la avenida Pedro Montt, que el señor Sarro también destacó la gran dificultad que tuvieron incluso sus propias herramientas destinadas a vencer rápidamente las puertas de acceso para este caso en concreto? Puso bastante énfasis en la inédita dificultad que tuvieron que enfrentar al efecto. El antecedente subjetivo acerca de la previsibilidad y este dolo eventual que señaló el día lunes el señor fiscal en el actuar de mi representado y los demás. Recordemos que, de acuerdo al testigo, el señor Bahamondes, que era el encargado de seguridad de farmacias Cruz Verde en la ciudad y en la zona, en diagonal al lugar de los hechos había una farmacia Cruz Verde y estaba en funcionamiento. Y había al interior varias personas, 9 a 11 personas, si mal no recuerdo. Si le fuese indiferente a los sujetos, como señala el Ministerio Público al invocar el título de dolo eventual en el accionar, si les hubiese sido indiferente a los sujetos, entonces le hubiese sido indiferente y más fácil entrar a una farmacia con personas o incendiar una farmacia con personas. Y eso no ocurrió, lo cual demuestra entonces que no es indiferente el resultado fatídico que se produjo. En nuestro segundo ítem de alegaciones, acerca de la participación y el concierto que se atribuye a mi representado y los demás acusados. Creemos que después del desarrollo del juicio, podemos concluir que se quiere comunicar por el Ministerio Público y su prueba, de manera muy leve, la siguiente frase: todos se conocían, todos son amigos. Lo dijeron varios testigos. Nosotros señalamos que
eran bastante vagos los antecedentes para firmar un concierto previo. Veamos. En primer lugar, el testigo don Eduardo San Mateo, funcionario de Carabineros. No nos cabe duda que el señor San Mateo, por la calidad en que fue ofrecido, porque él mismo dijo que su labor fue efectuar un análisis de todo el material audiovisual y realizar una interpretación de los sucesos. En lo que nos interesa, el concierto que arguye el Ministerio Público. De acuerdo al artículo 309, inciso segundo del Código Procesal Penal, se trata de un testimonio deductivo, entonces. Es decir, los deduce de antecedentes que le fueren conocidos. Pero el valor de esta interpretación decae por sí mismo cuando observamos que, y el propio señor San Mateo reconoce, que existen antecedentes que no tuvo en consideración al realizar este proceso deductivo. Y que precisamente esta errónea forma de ver los hechos, esta errónea lectura de los hechos, es comunicada a las alegaciones del propio Ministerio Público, e incluso de la querellante que representa la Intendencia Regional. La primera afirmación que hacen, en base a esta deducción errada desde el punto de vista lógico, es que al no lograr vencer las cortinas metálicas de la tienda comercial Entel, todos los sujetos se trasladan a la farmacia Ahumada. Esto no es verdad. En contra de esta apreciación obran dos testimonios que conocimos de oídas. Está primero el de doña Soraya Cantillana, un testigo que se ofreció pero que no pasó a deponer, pero que sus dichos fueron conocidos a través de la capitán Tatiana Castillo. Doña Soraya Cantillana, el mismo día 21 de mayo, comunicó al equipo investigador del OS9 cómo vio de una vereda a otra, de la avenida Pedro Montt, a sujetos, y en particular a uno que describió, que no es materia del juicio, que ingresaron al local comercial Entel, que sustrajeron equipos tales como computadores, monitores y teléfonos celulares, que vio cómo sujetos se escondían o guardaban teléfonos celulares dentro del pantalón. Y también nos informó acerca de la denuncia que hizo la encargada, administradora o representante de ese local comercial, doña Lorena Barrera, y que incluso habría efectuado un avalúo de los daños, destrozos y apropiación de objetos. De modo que ese elemento de razonamiento es totalmente inválido desde un punto de vista lógico. Segundo elemento que ofrece el carabinero San Mateo: la dirección de la huida sería un indicio o elemento indiciario de un concierto previo, porque todos, señaló él, huyen en una misma dirección. Pero esto tiene una explicación distinta de un concierto. Del otro lado estaba la policía. Arrancar en contra de la policía no tiene sentido. Que hayan cruzado en diagonal o hayan seguido por la misma vereda no tiene mayor significación. Reunión posterior fuera de la Galería Tres Palacios. En este punto, el señor San Mateo debió haber sido bastante honesto para decir que en la imagen que observamos no aparecía don Nicolás Bayer, reunidos junto a un árbol en la vereda, donde primero estaría quien supuestamente es don Miguel Varela y luego llegan otro grupo de personas. Dice que en la imagen no se ve. Naturalmente él no estuvo ahí tampoco y no afirma haber visto a don Nicolás Bayer. Respecto de don Nicolás Bayer, en un momento de la reproducción de imágenes, dice que un sujeto, por la contextura, eventualmente, y lo dijo dos veces en los mismos términos, eventualmente podría ser Nicolás Bayer, aunque reconoce que no se apreciaba la prenda de vestir que tantas veces se caracterizó a su respecto.
El uso de herramientas se indicó también. Don Nicolás Bayer se afirma respecto de él que usó un fierro tipo diablo o diablito. Es una máxima de la experiencia a estas alturas de la historia de nuestro Estado, magistrados, que se infiltran siempre sujetos a las marchas pacíficas. Todos los años esto ocurre, cualquiera sea la materia de la convocatoria. Siempre se termina informando de la irrupción de sujetos que no estaban convocados a la marcha y que realizan desmanes. Si yo personalmente, su señoría, algún día decidiera infiltrarme en una marcha para ocasionar desmanes, no necesitaría ponerme de acuerdo con otras personas. Yo podría tomar cualquier herramienta en mi casa, un diablo por ejemplo, entonces, y sumarme a la acción de todos quienes piensen igual que yo o quieran desarrollar el mismo tipo de acciones. No se requiere un concierto para eso. Siguiente elemento que supuestamente sirve a la afirmación del concierto previo, los seguimientos en la vía pública. Respecto de don Nicolás Bayer, debemos conceder que no fue avistado en ese plato único que vimos tantas veces, en una casa de calle Recreo, si no me equivoco. Tampoco fue visto en algún lugar de la Cuarta Región. Tampoco vivió en la pensión del padre de don Juan Robles el año 2011-2012. ¿Qué queda? Y en esto creo que hay que hacer un análisis mínimamente serio. Don Arturo Alvarado, funcionario del OS9, que efectuó seguimientos en la vía pública a don Nicolás Bayer. ¿Resiste algún análisis que estos seguimientos tenían por objeto establecer precisamente lo que ha arguido el Ministerio Público en su alegato de clausura? Comprobar relaciones entre las personas que están siendo investigadas. No es necesario realizar un análisis más profundo, es natural. Eso es lo que trató de comprobar la Fiscalía. Y a pesar de eso, don Arturo Alvarado nos dice en el juicio que don Nicolás Bayer se reunió a tomar una cerveza en una escala con don Felipe Ríos y un tercer sujeto. Nos exhiben una grabación donde aparece don Nicolás Bayer, supuestamente, con un tercer sujeto, pero no aparece don Felipe Ríos. Y la explicación sería, es que no lo alcanzamos a grabar. Después nos dice don Arturo Alvarado que en esta especie de área verde o matorrales, que se ve una persona de polera roja que supuestamente sería don Nicolás Bayer, de quien habría recibido una fotografía para tenerlo visualizado previamente, pero no de don Felipe Ríos. Nos dice que una persona que aparece de espalda con una mochila negra y cuyo rostro nunca se ve, sería don Felipe Ríos. Pero no utilizó una herramienta lícita de constatación y de control efectivo y exacto de la identidad de esa persona. Puede haber sido cualquier persona, pero se pretende que nos quedemos con esa idea. Todos se conocían, todos son amigos. Así, levemente, como lo dijo doña María Galás también. Cuando se le pregunta por el análisis del contenido, vaciado del contenido de los teléfonos incautados, doña María Galás dijo, sí, sobre eso es que todos eran amigos, todos se conocían. Y nosotros realizamos el ejercicio para exhibirle su informe al respecto y tuvo que reconocer que respecto de don Nicolás Bayer no existió nunca un teléfono incautado. Dicho sea de paso, y lo reafirmaremos más adelante, don Nicolás Bayer nunca fue detenido en este caso porque a su respecto nunca se libró una orden de detención, a diferencia de los 5 acusados restantes, que fueron todos detenidos en un gran operativo del OS9 de Carabineros el día 10 de agosto de 2016 y pasaron a control de detención el 11 de agosto del mismo año, como consta en el auto de apertura. Don Nicolás Bayer no tiene ni un solo día de abono porque nunca fue detenido. Así que no se incautó nada en su domicilio, nunca tuvieron un teléfono de él, no había forma entonces de que el vaciado de teléfonos
arrojase información alguna a su respecto. Y finalmente, sobre este tópico, doña María Galaz ofrece una especie de peritaje, vamos a llamarlo así, una especie de peritaje porque no resulta confirmado, de un análisis de Facebook, del grado de relación que existiría entre los acusados e incluso otras personas que no son materia de juicio. Pero nosotros decimos que sería una especie de peritaje porque no se logra confirmar ni su operatoria, ni su metodología, y mucho menos entonces sus conclusiones. Recordemos que el tribunal no tiene para ponderar la prueba más limitaciones que, en este caso, los conocimientos científicamente afianzados. Sobre este punto solo quisiera decir que ciertamente hay ciencias cuyo desarrollo nos llevarán durante un juicio a apreciar sus resultados y conclusiones sin mayor debate, en tanto la propia ciencia no se encargue de desvirtuar la forma de enfrentar un determinado fenómeno. Por ejemplo, el ADN. Sabemos que es un examen comparativo, hay una cierta cantidad de marcadores que deben coincidir y el resultado siempre es 99.9, 15 veces periódica, si mal no recuerdo. Pero en este caso, lo que nos ofreció la funcionario Galaz fue derechamente lo que podemos considerar un cuadro prefabricado. Reconoce ella que los rectángulos que indican algún tipo de acción y la fotografía que se apostaba a su lado derecho fueron incluidos a petición expresa u orden expresa de otros funcionarios. Y nos mostraron entonces fotografías con unas líneas verdes y otras líneas rojas. Nos demostraron, ya que personalmente no conozco la operatoria del programa que ella señaló, entiendo que el tribunal tampoco, como no se trata de un conocimiento científicamente afianzado, creemos que lo mínimo hubiese sido que nos demostrase cómo funciona este programa. ¿Cómo es que al incorporar nombres o informaciones de datos de personas, el propio programa se encarga de analizar y destacar con mayor o menor intensidad el grado de conocimiento entre personas de Facebook? Eso no ocurrió. Se limitan a pedirnos que confiemos en eso. No es un conocimiento científicamente afianzado. Para terminar, mi último ítem, en mi alegato de clausura, se refiere a la inconstitucionalidad de la prueba dirigida a establecer la identidad de mi representado. Nosotros afirmamos desde ya la inconstitucionalidad de esta prueba y no solo la ilegalidad, su señoría. Quiero ser enfático en eso. Inconstitucional es esta prueba. Vamos a exponer por qué y al final vamos a tratar de hacer un ejercicio nuevamente basado en los conocimientos científicamente afianzados. Hay dos garantías fundamentales que resultan conculcadas con la prueba rendida, recopilada durante la investigación. La primera garantía vulnerada es la garantía a un procedimiento de investigación racionales y justos. Artículo 19, número 3, inciso sexto. El legislador expresamente exige que la sentencia dictada por un órgano que ejerza jurisdicción debe basarse en un proceso previo legalmente tramitado. Y acto seguido ordena al legislador siempre establecer reglas que cumplan con este predicado. Las bases de un procedimiento e investigación racionales y justos. Estamos en condiciones de afirmar, magistrados, que esta investigación no es racional ni es justa. No es racional. Primero, como base de esta afirmación hay que considerar y reconocer que existe un antes y un después para la investigación a partir del día 14 de junio de 2016. Lo dijo el funcionario Mandiola, el funcionario San Mateo
con precisión acerca de la fecha, el funcionario Mandiola tras las preguntas de contraexamen, y la funcionaria Tatiana Castillo con menos precisión acerca de la fecha exacta. Antes del 14 de junio del año 2016, Fiscalía y OS9, ¿qué habían realizado? Habían pedido registros de JUNAEV, los registros que mantiene el sistema de JUNAEV, porque sospechaban naturalmente en personas que pudiesen estar relacionadas a la educación superior. Y por eso mismo entonces pidieron registros de los sistemas de universidades de la ciudad. Y el resultado, totalmente nulo. No obtuvieron nada a través de esa vía, que ciertamente es lícita. Ciertamente, de acuerdo al artículo 19, la Fiscalía puede ordenar que un organismo le proporcione este tipo de información. Le mostraron fotografías de los hechores a las adolescentes que ingresaron a la farmacia Humada. Lo dijeron ambas en este interrogatorio bastante irruptivo que sufrieron en sus domicilios. No lograron nada. Realizaron un examen antropométrico, un examen comparativo antropométrico con doña Vanessa Saldías. Y respecto de don Nicolás Bayer, después de realizar el ejercicio de confrontación con su informe pericial, aparece, sin lugar a dudas, que de los 24 caracteres que nosotros señaláramos, solo uno coincidía plenamente. Solo uno. El otro, el del pómulo derecho prominente, aunque no lo quiso reconocer o dio una explicación, esta no tiene validez, porque reconoció primero que el sujeto investigado exhibe un pómulo derecho prominente, en tanto que la persona con identidad conocida, Nicolás Bayer, tiene pómulos poco prominentes, y trató de explicar que es por el ángulo de la fotografía. Bien, pero no era plenamente coincidente. Un carácter de 24, su señoría, equivale al 4% de confirmación científica de que el sujeto investigado es Nicolás Bayer. ¿Qué nos dice esto entonces? Y no podemos perderlo de vista. Que ninguna de las acciones que autónomamente realizó el Ministerio Público y el OS9 de Carabineros sirven por sí mismas para demostrar al tribunal la identidad de los partícipes. Demuestra el carácter sine qua non entonces de la identidad revelada por el tantas veces mencionado informe 76 de la Jefatura Nacional de la Inteligencia Policial de Policía de Investigaciones, adscrita a la Ley 19.974, que solo conocimos en juicio a través de las palabras de su elaborador, el señor Navarro Carvajal. De no ser por esa información, la Fiscalía no tiene nada en contra de estas personas y mi representado. Y conociendo la lógica judicial, su señoría, se entenderá fácilmente que si no tienen la identidad de una persona que no ha sido detenida en flagrancia, no tienen a nadie respecto de quien pedir diligencias intrusivas, como los seguimientos. No hay nadie respecto de quien solicitar a un juez de garantía una audiencia de formalización. No hay una persona concreta a quien después de la formalización solicitar una muestra biológica para examen comparativo de ADN. Entonces, establecido el carácter sine qua non de la información dada por Navarro Carvajal, debemos verificar entonces si esa información cumple o no el postulado constitucional de racionalidad de la investigación. Y el legislador, el Código Procesal Penal, respetuoso de la voluntad constitucional, en el artículo 181 nos dice que la investigación se llevará a cabo de modo de consignar y asegurar todo cuanto condujera a la comprobación del hecho y a la identificación de los partícipes en el mismo. Es decir, la investigación no puede ocultar nada,
debe consignar todo cuanto conduzca a la identificación de los partícipes. ¿Y qué nos dijo el señor Navarro Carvajal acerca de la identificación de los partícipes? Nos dijo que él lo vio en un informe de marzo del año 2016. Nos dijo que ignora quién efectuó la identificación y nos dijo que no puede decirnos de qué manera se identificó a las personas, no puede decirnos si en el trabajo que él realizó de naturaleza comparativa con una persona preidentificada trabajó o no con peritos antropométricos. En suma, a lo menos en 6 o 7 ocasiones se reservó toda la información acerca de cuánto condujera a la identificación de los partícipes. En el fondo, también se afecta, relacionado con esto, el aspecto de la declaración de testigos, en cuanto relacionada con una investigación y procedimiento racional y justo, racional en este caso. El artículo 8.2, letra F, de la Convención Americana de Derechos Humanos, que por virtud de lo dispuesto en el artículo 5, inciso segundo de nuestra Constitución, tiene rango de garantía fundamental. 8.2, letra F, establece el derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal, pero no puede entenderse, lo veremos después, como un derecho meramente formal o nominal. Hágale pregunta, no importa lo que responda. Si usted tiene la posibilidad de preguntarle, tuvo el derecho. Y si le dice que no puede responderle, igualmente tuvo el derecho. Esa es una lectura nominal o formal de esta garantía. La garantía sustantiva. No se ha cumplido. Y el artículo 309, inciso segundo del Código Procesal Penal. El legislador es muy sabio en este punto. Porque si bien comienza en aras de la libertad de ponderación del tribunal de las pruebas rendidas en juicio, si bien comienza declarando que no existen testigos inhábiles en el proceso penal, sí establece una condición mínima para que una persona tenga el carácter de testigo, para que realmente lo sea, para que un testimonio tenga en su base el carácter de tal. Y luego nos indica 3 tipos de testimonios. Y el tribunal verá si valen o no. Todo testigo dará razón circunstanciada de los hechos sobre los cuales declarare. El señor Iván Navarro Carvajal no dio razón circunstanciada del origen de la identificación de don Nicolás Bayer y el resto de los partícipes. Recordemos que también mencionaba a don Hugo Barraza y que, de acuerdo a doña Tatiana Castillo, el informe 76 también contenía la identificación de don Felipe Ríos, pero sin señalarnos cómo y por qué. Así que tampoco se cumple este postulado que no es más que el desarrollo de la garantía constitucional. En definitiva, entonces, sobre este testimonio y qué representa para este proceso, para este juicio, el testigo Iván Navarro y la Fiscalía, conduciendo ese testimonio, nos dicen: estas son las personas, esta es la identidad de las personas, pero no me pregunte por qué. Y esta expresión, entonces, esta conclusión, significa que en estas condiciones el proceso penal se vuelve un acto de fe frente al imperativo constitucional de racionalidad de la investigación, que debe servir de base al pronunciamiento de una sentencia por parte de un tribunal de justicia. Pero tampoco es justa, dijimos, esta investigación. No solo no es racional, sino que tampoco es justa. Y no es justa desde 2 puntos de vista. Primero, porque proviene de un hecho punible. La información de la identidad de los partícipes proviene de un hecho punible, entendido ciertamente como un hecho que reviste caracteres de delito. Ya sabemos, con el artículo 38, tantas veces utilizado para no responder algunas preguntas atingentes a la materia por el señor Navarro,
ya sabemos que establece una obligación de secreto, pero no es tan simple este artículo 38. Esta norma tiene 3 incisos. Este artículo, en su inciso primero, establece 2 tipos de obligación de secreto. Primero, establece el secreto sobre los antecedentes y informaciones y registros que obren en poder de los organismos del sistema de inteligencia. Todo lo que está archivado, procesado, en poder de los organismos del sistema de inteligencia del Estado, son secretos para los funcionarios, ciertamente, de esos organismos. Pero acto seguido, este mismo inciso primero dice: asimismo, tendrán dicho carácter aquellos otros antecedentes de que el personal de tales organismos tome conocimiento en el desempeño de sus funciones o con ocasión de estas. Es decir, si casualmente, entendido ciertamente esta casualidad dentro de el desempeño de sus funciones o con ocasión de estas, porque forma parte del organismo, tomó conocimiento de algún antecedente de los primeramente señalados, si usted toma conocimiento, es secreto. ¿Por qué es importante esta distinción, magistrados? Porque el inciso segundo permite liberar del secreto legal a los estudios e informes que elaboren los organismos de inteligencia. Y solo pueden eximirse de dicho carácter con la autorización del director o jefe respectivo y en las condiciones que éste indique. En este caso, el señor Navarro Carvajal elaboró un informe específicamente. Él elaboró un informe número 76. Y supuestamente, por lo que se ha dicho, y solo lo que se ha dicho, se liberó el secreto respecto de ese informe en cumplimiento de lo que dispone el inciso segundo del artículo 38. Pero el inciso tercero se refiere a otra situación. Aquí establece que los funcionarios de los organismos de inteligencia que hubieran tomado conocimiento de los antecedentes a que se refiere el inciso primero estarán obligados a mantener el carácter secreto de su existencia y contenido. Pareciera ser que este conocimiento circunstancial de aquellos antecedentes de los cuales toman conocimiento sin haber participado directamente en su elaboración no están cubiertos por la liberación de secreto del inciso segundo. Y en nuestro caso, su señoría, en concreto, tenemos 2 informes. Uno es el informe 76, en cuya elaboración participa solamente el señor Navarro, y otro informe es el del día 5 de marzo de 2016, al cual él mismo se refirió, que vamos a llamarle para estos efectos el informe del espacio fábrica. El señor Navarro habló del informe 76, naturalmente está autorizado, pero habló del informe del espacio fábrica, en el cual no participó, así lo dijo a las preguntas de la defensa, y del cual dijo él que habría tomado conocimiento sin participar. Incluso cuando recibe las tarjetas de memoria en la unidad de la Policía de Investigaciones, que contenía las fotografías que tomaron los otros 2 funcionarios. Y comienza el análisis, dice, y me acordé, me pareció muy familiar el rostro del sujeto, que él dijo es Nicolás Bayer, que observó en la que para el tribunal fue la fotografía operativa número 22, donde aparecían varias personas a rostro descubierto, se recortó la figura de quién sería don Nicolás Bayer y dijo, este sujeto me pareció familiar porque recordé un antecedente secreto del cual tomé conocimiento. ¿Por qué nosotros decimos que es un hecho punible? Porque el artículo 43 de la Ley 19.974 establece una pena de crimen para quien revelare estos antecedentes secretos y tiene un sujeto activo calificado, funcionario de los organismos de inteligencia del sistema que violara el deber de guardar secreto, a que se refiere el artículo 38. Así que prima facie es un hecho punible. Esta información proviene de un hecho punible. Hasta que se demuestre, por aquel a quien corresponde, que esta persona obró
bajo una causal de justificación, con la seriedad que requiere la demostración de una causal de justificación. Si el acusado de homicidio se sienta en el estrado y le dice al tribunal, yo maté a esta persona en legítima defensa, naturalmente ningún tribunal va a entender que está justificada esa persona, por mucho que él lo diga, y por mucho que la defensa elabore su discurso sobre la base de esa afirmación del acusado. Bien, en este caso es lo mismo. Por mucho que diga él, yo actué autorizado, y el fiscal diga, sí, estaba autorizado, habrá que hacer un examen más profundo para disipar la antijuridicidad de que es indiciaria la tipicidad de este hecho, porque el hecho es típico. Así que, por ese primer motivo, no es justo esta investigación. Y tampoco es justa desde que hay tratamiento de datos sensibles acerca de mi representado y otros acusados. La ley 19.628 que citáramos en nuestro alegato de apertura cobra plena aplicación en este caso. Ya nosotros señalamos en ese momento la vocación constitucional que tiene esta ley, desde que el artículo 1, inciso 2, ordena que toda persona que efectúe tratamiento de datos personales debe respetar el pleno ejercicio de los derechos fundamentales de los titulares de esos datos. Pero ocurrió durante el transcurso de este juicio, su señoría, un hecho legislativo de suma trascendencia. El día sábado 16 de junio de este año, el sábado recién pasado, se publicó en el diario oficial de esa fecha la ley número 21.096 y elevó a categoría constitucional y consagra, así lo dice el encabezado de la norma, consagra el derecho a protección de los datos personales. Se incluye en el numeral 4 del artículo 19 de nuestra Constitución Política, para luego de proteger la honra y la vida pública y privada de toda persona y su familia. Dice, asimismo, la protección de sus datos personales. El tratamiento y protección de estos datos se efectuará en la forma y condiciones que determine la ley. Nuevamente, una norma constitucional que le entrega al legislador el programa de desarrollo de su contenido, pero siempre entonces respetando la esencia de la garantía. Así que nuestra segunda garantía conculcada es a la protección de los datos personales. La ley 19.628, que regula la materia, antes de la consagración constitucional de este derecho, ya dijimos nosotros que en el artículo 2 contiene varias definiciones. En las letras F y G distingue lo que son los datos de carácter personal de los datos sensibles. Artículo 2, letra F, define los datos de carácter personal. Y luego la letra G, como una especie del anterior género, dice que los datos sensibles son aquellos datos personales que se refieren a las características físicas o morales de las personas o a hechos o circunstancias de su vida privada o intimidad, tales como las ideologías y opiniones políticas. El señor Navarro, echando mano a sus recuerdos de este informe Espacio Fábrica de marzo de 2016, dijo a una pregunta nuestra que sí, se motejaba a don Nicolás Bayer como una persona de tendencia anarquista. Así que, como se quiera ver, la información que obraba y probablemente obra aún en poder de la Jefatura Nacional de la Policía de Investigaciones afecta este ámbito constitucional de esta garantía fundamental. Esta distinción de género-especie es indispensable recordarla por lo que dispone el artículo 20 del Código Civil. Se trata de una definición para una materia específica que tendremos que recordar cada vez que el legislador incida en la materia relacionada con la protección de datos personales, porque hay alguna dispersión. Porque el artículo 10 de esta ley, luego de establecer la diferencia, nos dice que
los artículos 9 y 10. El artículo 9 permite el tratamiento de datos personales. 2, letra F. Pero el artículo 10 prohíbe el tratamiento, tanto para organismos públicos como privados, que son los destinatarios de esta normativa, prohíbe el tratamiento de los datos sensibles, con 3 excepciones: cuando la ley lo autorice, cuando lo consienta el propio titular, y finalmente por una materia que no tiene incidencia en nuestro juicio, que es otorgamiento de beneficios de salud. Ciertamente mi representado, ni nadie que sepamos durante este juicio, ha consentido en el uso de sus datos personales. Así que queda que solo la posibilidad cuando la ley lo autorice. Y a este respecto, dada la sensibilidad de esta materia, habrá que ver entonces, dado que incide o perturba a lo menos una garantía constitucional, habrá que ver de qué manera la ley puede autorizarlo. Sabemos primero que la ley 19.974 es posterior a este artículo 10 de la 19.628, aparece del solo guarismo, es posterior a la numeración. Pero hay otra ley posterior que nos indica la forma en que deben tratarse estos temas tan sensibles para las garantías. La ley 21.016, esta ley de 21 de junio de 2017, cuya finalidad es facilitar el intercambio recíproco de información con otros países. Su artículo 2 modifica la Ley Orgánica de la Policía de Investigaciones y dice que pueden prestar la cooperación necesaria en cumplimiento de tratados internacionales ratificados y vigentes en Chile, incluyendo el intercambio de datos personales, solamente personales, no sensibles. Pero además dice, observando siempre lo dispuesto en la Ley 19.628 sobre protección de la vida privada. Es decir, una ley posterior a la 19.628 se encargó de decir expresamente entonces o cumplir con lo que dice el artículo 10, cuando la ley lo autorice. ¿Qué nos pueden decir acerca de la ley 19.974, que también es posterior? Hay un solo artículo que podría quizás dar pie a pensar que podría tratarse de un caso de autorización legal, pero la verdad es que la conclusión debe ser negativa. El artículo 22 de la ley 19.974, inciso segundo, dice que, a propósito de la inteligencia policial, dice que esas actividades comprende el procesamiento de la información relacionada con las actividades de personas, grupos y organizaciones que de cualquier manera afecten o pueden afectar las condiciones del orden público y de la seguridad pública interior. El procesamiento de la información relacionada con actividades. ¿Podremos entender entonces que, dada la sensibilidad de la materia, esta es una autorización legal expresa para invadir el ámbito de los datos sensibles? La prudencia indica que no. No, porque el legislador siempre debe tener en cuenta que si vamos a invadir el ámbito de una garantía constitucional, debe hacerse restringidamente. Las herramientas que lo permiten siempre deben entenderse y aplicarse restringidamente. Por eso el artículo 5º, inciso segundo, nuevamente, del Código Procesal Penal, es tan respetuoso de su matriz constitucional para entender y ordenar que cualquier herramienta que pueda afectar una garantía fundamental debe interpretarse restrictivamente. En suma, entonces, su señoría, tenemos que no es justa la investigación porque su pilar fundamental infringe estas dos garantías constitucionales. Y voy a terminar entonces sometiendo a un muy simple y breve examen que no tomará más de 2 minutos todo lo que hemos dicho durante nuestro alegato de clausura con relación al tercer ítem, inconstitucionalidad de esta prueba. Y la vamos a someter a una evaluación conforme a los conocimientos científicamente afianzados de la ciencia del derecho constitucional. Y vamos a citar al doctor en Derecho por la Universidad de Lovaina, Bélgica, don Humberto Nogueira Alcalá, profesor también en destacadas universidades de nuestro país, de la Cátedra de Derecho Constitucional,
quien en el año 2005, en su trabajo Aspectos de una teoría de los derechos fundamentales, la delimitación, regulación, garantías y limitaciones de los derechos fundamentales, publicada el año 2005 en la revista Ius et Praxis, nos dice de manera bastante clara, primero, qué entiende la ciencia constitucional moderna por garantías fundamentales, y dice que puede entenderse el conjunto de facultades e instituciones que concretan las exigencias de la libertad, la igualdad y la seguridad humanas en cuanto a expresión de la dignidad de los seres humanos en un contexto histórico determinado, las cuales deben ser aseguradas, promovidas y garantizadas por los ordenamientos jurídicos a nivel nacional, supranacional e internacional, formando un verdadero subsistema dentro de estos ordenamientos jurídicos. Luego de definirla de esa manera, esta materia, dice que son, como lo sostiene Schneider, cita otro autor, son como la conditio sine qua non del Estado constitucional democrático, ya que no pueden dejar de ser pensados sin que corra un riesgo inminente el Estado constitucional contemporáneo. Tan grave parece ser entonces infringir las garantías constitucionales cuando se trata del propio Estado. Indica que los derechos son fundamentales por su posición dentro del Estado constitucional como normas jurídicas supremas. Los derechos fundamentales son normas jurídicas supremas porque orientan la construcción del derecho infraconstitucional. Se constituyen, dice el profesor Nogueira, en presupuestos de validez material para la creación, interpretación y aplicación de otras normas del derecho infraconstitucional. En este caso, la Ley 19.974, entonces, por lo menos. Y termina esta cita nuestra con la cita del profesor Kruger, que en el año 1950 ya, y por eso debemos entender que se trata de un conocimiento científicamente afianzado, en el año 1950 acuñó la siguiente frase: antes los derechos fundamentales solo valían en el ámbito de la ley. Hoy las leyes solo valen en el ámbito de los derechos fundamentales. De manera que, después de este análisis, su señoría, debemos concluir que lo que pretende el Ministerio Público es que la garantía de la persona, del acusado, a ser sujeto de un proceso e investigación racionales y justos, está por debajo de, en este caso, las necesidades de inteligencia del Estado, que son precisamente las que motivan o fundan la negativa a decirnos cómo y por qué se estableció la identidad de estas personas como piedra angular de la investigación. Ciertamente, entonces, parece ser que la doctrina constitucional nos da la razón en la forma en que debemos entender la prueba producida durante el juicio y, en razón de ello, absolver a mi representado. Bien, ha terminado entonces el alegato de clausura del acusado Nicolás David Bayer Monar. Ahora lo hará el señor Barraza por don Felipe Eduardo Ríos Enrique y por don Luis Ignacio Barraza Araya. ¿Sí? Gracias, señor. Señor Barraza, lo escuchamos. Gracias. Señoría, voy a hacer presente desde ya que, bueno, no nos habíamos puesto de acuerdo, pero varios aspectos que fueron tocados por el colega Lemos, digamos, también los voy a hacer mío, porque para no repetir, digamos, ciertos aspectos que igualmente iba a repetir, entonces voy a cortar necesariamente mi alegato de clausura. Que al igual que el colega está dividido en tres aspectos fundamentales. Primero, tipo penal. En segundo término, un análisis de la prueba, fundamentalmente lo referido al informe de Servicio de Inteligencia. Y finalmente, un tercer ítem destinado a analizar la prueba en relación a la participación. Brevemente, señoría, en relación al tipo penal, efectivamente ya se ha reiterado que el artículo 474 de nuestro Código Penal en relación a la sanción respecto de quien incendiar un edificio causando la muerte de una o más personas
cuya presencia allí pudo prever. Es decir, exige un especial requisito en relación a la imputación subjetiva respecto de la muerte, atribuida necesariamente a una previsibilidad. De eso no hay duda. Y obviamente nuestra doctrina sobre el particular así lo ha comentado reiteradamente. Citando a los profesores Politov, Matus Ramírez, en su conocido libro de lecciones de Derecho Penal, parte especial, página 479, señala que la previsibilidad debe serlo respecto de un hombre medio. Es decir, se utiliza esta figura ya tan conocida. Y utilizando esta misma figura del hombre medio, claro, era previsible precisamente el resultado de muerte respecto de la comisión de un incendio en los términos que se ha quedado, digamos, señalado por el Ministerio Público. Entendemos que no. Efectivamente, prestaron declaración voluntarias de bomberos Felipe Sarro Figueroa y Javier Jiménez García, quienes digamos, tenían claramente un conocimiento, digamos, sobre la materia de su especialización, incluso en países extranjeros, y nos señalan un dato determinante en esta causa, que al momento del incendio se constituyó todo el cuerpo de bomberos de Valparaíso, todo el cuerpo de bomberos de Valparaíso, incluso pidieron ayuda de Viña del Mar, y tuvo que llegar la última bomba, una vez constituido todo el cuerpo de bomberos, para recién hacer acciones de salvamento en relación a una persona que nadie pudo, digamos, preveyó que efectivamente estaba en un segundo piso. Estamos hablando no de hombre medio, estamos hablando de personas especializadas en siniestros de fuego. Se señaló además que no solamente habían bomberos, sino también fuerzas especiales. Incluso un funcionario dijo que había más de 100 funcionarios especiales conteniendo a la gente en el lugar de los hechos. Y lo cierto es que tampoco fuerzas especiales tuvo la capacidad de prever que efectivamente en el segundo piso de ese inmueble había una persona. En relación a esta situación, en relación al lugar de ocurrencia de los hechos, llama la atención que el Ministerio Público utiliza una noción del hecho público notorio en una argumentación absolutamente falaz. Dice que es un hecho público notorio que en Valparaíso los edificios de 3 pisos, en la primera planta, son plantas comerciales y los segundo y tercer pisos generalmente sirven para funciones, digamos, fines habitacionales. Eso, señoría, yo vivo en Valparaíso y claramente no es un hecho público ni notorio. Lo hago presente porque sobre particular no se ha rendido ninguna prueba para determinar que efectivamente construir esta noción de hecho público notorio respecto a una situación que incluso, aplicando la noción de hecho público notorio, entendemos que es distinta. Porque en el centro de Valparaíso lo que hay en Avenida Pedro Montt son fundamentalmente locales comerciales. Es decir, no se acredita el supuesto de habitabilidad del espacio siniestrado. Objetivamente lo que se acredita derechamente es un lugar no habitado. Entendemos que es una repartición municipal. Sus mamparas estaban cerradas, mamparas y puertas cerradas, muy bien cerradas. Había mástiles y banderas, 2 incluso. Había locales comerciales aledaños, es decir, por el propio lugar de ocurrencia de los hechos, mal se puede determinar que había una persona en su interior. En relación a la oportunidad, y algo sobre esto dijo el querellante, señalando que era un día feriado. Bueno, efectivamente, la regla general en materia de descanso semanal respecto de, en el Código del Trabajo, el artículo 35, establece que es los días domingo y aquellos que declare festivo son de descanso. Es decir, hay un antecedente
incluso para determinar el día, digamos, que ocurrió los hechos, para determinar que efectivamente nadie pudo prever que efectivamente en el segundo piso de esa repartición municipal había una persona. Por lo menos en la posición de hombre medio que exige nuestra doctrina al interpretar la norma del artículo 474 del Código Penal para exigir o atribuir una imputación subjetiva respecto de la situación del tipo penal. Segundo aspecto. El ya reiterada información suministrada por servicios de inteligencia, que, vamos a decir inmediatamente la conclusión que quiero arribar, no pueden constituir prueba válida en un proceso penal, ni mucho menos ser objeto de valoración en un proceso penal, porque sostener lo contrario implicaría abiertamente vulnerar los principios de la propia ley 19.974, como asimismo implica una vulneración de garantías judiciales constitutivas de la noción del debido proceso, que ya mi colega Lemos en gran medida ha señalado. En primer lugar, convengamos que la información de servicios de inteligencia no tienen por objeto investigar delitos. Toda la labor de inteligencia no tiene otra función que generar precisamente inteligencia nacional, inteligencia o contrainteligencia, según el ámbito de aplicación de la ley, del artículo primero, digamos, de la propia ley 19.974, que se refiere a la recolección, evaluación y análisis de información. Es decir, toda esta función desarrollada por funcionarios al amparo de esta ley son labores de inteligencia. Sistema constituido por un conjunto de organismos que claramente deben someter su acción al cumplimiento de la Constitución política y de las leyes, en el cumplimiento de sus objetivos y funciones, según lo establece el artículo 4 de esa misma ley. Obviamente, según el artículo 7º de nuestra Carta Fundamental, los órganos de los Estados actúan válidamente dentro de sus competencias. Ocurre que, a propósito de las actividades de inteligencia, la intervención judicial es absolutamente excepcional y solamente se produce en el ámbito para obtener autorización para los efectos de llevar a cabo procedimientos especiales para obtener información. Pero, insisto, en ningún caso investigar delitos. Esta conclusión que estoy señalando, señoría, lo tiene absolutamente claro, digamos, la excelentísima Corte Suprema de Justicia, que cuando le tocó informar en el proyecto de la ley 19.974, en un oficio de fecha 30 de noviembre del 2001, que está en la historia de la ley 19.974, informó negativamente respecto de esta gestión en relación a la autorización que debía procederse para los efectos de proceder a estos procedimientos especiales de obtención de información. Sobre particular señaló que derechamente ello infringe garantías constitucionales. Lo informó negativamente. Pero establece además, y que es lo más importante en este juicio, señala que toda la actividad del proyecto de ley, que después se transformó en ley, ¿cierto?, realizado por los sistemas de inteligencia, son ajenos a la actuación de la judicatura, porque no está enmarcada en un proceso de carácter judicial que tienda a investigar la comisión de un hecho que revista los caracteres de delito. Es decir, es claro que la función es ajena a lo que se pretende, digamos, por parte del Ministerio Público, en incorporar antecedentes con la finalidad absolutamente diversa de acreditar un hecho punible. De más está decir, señoría, que los hechos constitutivos de delito, lo que determina la participación culpable de los imputados por mandato constitucional, está reservado exclusivamente a un órgano de Estado que es el Ministerio Público. En el presente caso, se efectuaron diligencias de investigación, análisis y recolección de información para establecer participación de personas. Tenemos el ya mencionado informe 76, que
se hace mención en el sentido de que se recolectó, evaluó y analizó información. Prestaron declaraciones en este juicio testigos de organismos de inteligencia. El señor César Flores Curiqueo, Gonzalo Islas Manrique y don Iván Navarro Carvajal. Este último funcionario incluso señaló que había comparado rostros de imágenes existentes con otros informes de que estaban, digamos, en el ámbito de su función. Se presenta evidencia número 60, un set de 24 fotografías, que corresponde precisamente a la labor de inteligencia. Y lo que es más extraño, porque no me pueden, digamos, el Ministerio Público no puede decir que efectivamente esto no es una investigación para los efectos de establecer, digamos, para una finalidad diversa, porque la evidencia 60, fotografías operativas 15, 16, 17, dan cuenta de la cámara de seguridad de Farmacias Ahumadas. Y el señor Iván Navarro declara sobre este punto, y se le muestra y se le exhiben cámaras existentes al interior de la farmacia ahumada. Es decir, esto escapa a la mera circunstancia de que funcionarios policiales se le acompañó, digamos, imágenes que habían sacado otros dos funcionarios. No. ¿Cómo se obtuvieron esas cámaras, esa información del interior de farmacia ahumada? Casualmente se los preguntamos a varios testigos, a varios funcionarios policiales. Ninguno declaró sobre el punto, o por lo menos señaló no saber o no recordarlo. O sea, no derechamente no recordarlo, digamos, no saber el origen de esa información. La evidencia 60, fotografía operativa 19 y 20, correspondiente a un basurero. Es decir, esto escapa a la mera recolección que hacen funcionarios César Flores Curiqueo y Gonzalo Islas Manrique. Necesariamente hubo una investigación. Y se concluye, obviamente, la participación o atribuir participación con otros antecedentes y con otros análisis de informes referida a una jornada contra la devastación del territorio el 4 y 5, 6 de marzo del 2006, que eran antecedentes que ya se tenían por parte de la policía de inteligencia, digamos, por los servicios de inteligencia. Ya lo señaló mi colega, no refería sobre el punto en relación a que la policía Carabinero claramente no tenía ningún antecedente para los efectos de entender, digamos, o determinar participación de personas que habrían participado en esta situación, en este hecho del 21 de mayo del 2016. Lo cierto es que la información hasta antes de este informe 76 claramente nos conduce a otro destino. Incluso declararon como testigo doña Kimberly Necle Sánchez y Carolina Herrera Abarca, que incluso fueron imputadas en este procedimiento por Carabineros. Así las cosas, incluso los testigos Eduardo San Mateo, Raúl Mandiola Espinosa y la declaración de incluso doña Tatiana Castillo señalan expresamente que lo determinante en esta investigación fue precisamente el informe de inteligencia que tenía unas fotografías que fueron claramente exhibidas, incluso en un sinnúmero de oportunidades, por parte del Ministerio Público en esta audiencia. Incluso en el alegato de apertura del Ministerio Público se señala algo, digamos, que es determinante, que el punto de partida de esta investigación lo constituye el informe de inteligencia. Entendemos, señoría, que la primera conclusión es que claramente se trata de labores de investigación fuera del campo o del rango constitucional atribuible a un órgano de un Estado. La segunda conclusión es que esta labor se hace en contra de los propios principios de la ley 19.974, que claramente toda actividad de inteligencia se rige legalmente por un principio de reserva, es decir, la labor que realicen los funcionarios de inteligencia, incluso respecto de otras personas que tomen conocimiento de dichos antecedentes, se establece la obligación legal de guardar reserva. El mensaje
del proyecto de ley así lo hace y lo señala, que esto lo establece con la finalidad de resguardar la plena vigencia del Estado de Derecho, según el mensaje del presidente de la República en apoyo a esta iniciativa legal. Y así se transforma en ley el artículo ya reiteradamente conocido, el artículo 38 de la ley 19.974, que dice que se consideran secretos de circulación restringida para todos los efectos legales, los antecedentes, información y registro. Obviamente no puede ser utilizada esta información en un proceso penal. Toda actividad de inteligencia se rige legalmente, además, por el principio de utilización exclusiva de la información obtenida en labores de inteligencia, no de otra finalidad. Así, igualmente lo establece el mensaje del proyecto de ley, que se establece que con el fin de resguardar la plena vigencia del Estado de Derecho, toda la información de inteligencia necesariamente debe ser reservada en dicho ámbito. Cosa distinta nos propone el Ministerio Público, es decir, analizar esta información dentro de un proceso penal. Sabemos que estos principios reguladores, tanto de reserva como de utilización exclusiva de la información, se encuentra amparada o resguardada por una sanción de índole penal. Sobre el particular, no voy a señalar, digamos, las diversos artículos que establece una sanción penal, artículo 43, 44, 45, respecto de resguardar, digamos, con la infracción a estos principios ya señalados. La liberación necesariamente requiere una causal de justificación que debe ser acreditada. La autorización del director o jefe respectivo que no se acreditó, señoría, como lo señala la ley, artículo 38, dice que la autorización debe ser dada por este funcionario en las condiciones que éste indique. Y me pregunto, ¿cuáles fueron las condiciones que señaló el director o jefe respectivo para autorizar o liberar del secreto a los estudios e informes elaborados por Servicio de Inteligencia? La verdad esto es absolutamente desconocido. Y esto nos lleva a que precisamente los funcionarios que declararon sobre el punto se amparen en el artículo 38 y no se pueda contrastar, digamos, lo que quieren decir o lo que pueden decir porque no tenemos esa información. Porque no sabemos en qué condiciones fue revelado, digamos, o levantado este secreto. Porque sobre el particular, el Ministerio Público nada acreditó. O lo digo derechamente, insisto, ¿cuáles son las condiciones por las cuales se libera este secreto? Desconocidas. La verdad que busca el proceso penal, señoría, es una verdad formal y obviamente existen limitaciones. No se puede introducir cualquier información. Ya Alberto Binder señala que hay métodos absolutamente prohibidos, como la tortura. Ciertas limitaciones por obtener información, autorizaciones judiciales. Y establece en tercer lugar la prohibición de ingreso de información al proceso si no es por medio de ciertas vías establecidas por la ley. Entendemos que el artículo 38, para incorporar esa vía, no se ha cumplido en la especie. El artículo 38 de la ley 19.974. Por eso entendemos que se vulnera, digamos, los principios de la ley 19.974 al pretender, digamos, concluir lo que el Ministerio Público pretende acreditar con esta información. Además, estos antecedentes, información y registro implican una vulneración a la noción del debido proceso. Ya lo sabemos que la noción, digamos, de los estándares en un proceso penal son diversos a los estándares que utilizan los órganos de inteligencia. En el ámbito de inteligencia prima el secretismo, debe primar el secreto. En la persecución penal, por la propia dinámica del proceso penal, del procedimiento, tiende hacia la transparencia y a la publicidad. Ya
mi colega Lemos ha señalado que los artículos 181 y ha hecho un análisis sobre el punto. Y yo solamente voy a agregar lo dispuesto en el artículo 182, inciso segundo, del Código Procesal Penal. El imputado y los demás intervinientes en el procedimiento podrán examinar y obtener copia a su cargo de los documentos de la investigación fiscal y podrán examinar los de la investigación policial. ¿Qué investigación policial podemos tener respecto a esta información? Que está absolutamente reservada. La verdad, no es nula, digamos, y obviamente infringe la noción de un procedimiento racional y justo. Reiterar la idea del artículo 309, efectivamente, del Código Procesal Penal, en el sentido de que todo testigo debe dar razón circunstanciada de los hechos sobre los cuales declara, expresando si lo hubiese presenciado, si lo dedujere de antecedentes que fueran conocidos, si lo hubieran oído referir de otras personas. Le preguntamos al funcionario Iván Navarro, y él, incluso hice el ejercicio, señoría, se amparó en el artículo 38 de la ley 19.974 en aproximadamente 10 oportunidades, en el minuto 43, 50, 51, 53, 54, 55, 56, a la hora 3 segundos, a la hora 4 segundos y a la hora 7 segundos y a la hora y 10 minutos. En todas estas oportunidades se reservó la información, es decir, entrega la información que quiere o que puede. No sé, no lo pudimos controlar. Así las cosas, señoría, claramente esta información o antecedentes claramente no puede ser objeto de una valoración por infringir la ley y garantías y la noción, digamos, del procedimiento racional y justo garantizado por nuestra Carta Fundamental. Tercer punto, con esto termino, señoría, la participación. En relación a la participación de don Felipe Ríos Enríquez, su identificación se refiere o se menciona en la jornada, en el aludido informe 76, según lo señala la propia funcionario Tatiana Castillo, que refiere que Felipe Ríos fue individualizado por dicho organismo, aun cuando los funcionarios policiales, digamos, de Iván Navarro no se refieren nada sobre el punto, lo cual ya existe una discordancia en relación a si el informe de Policía de Investigación del Servicio de Inteligencia determinó o no la participación de Felipe Ríos en esta jornada, en esta supuesta jornada de devastación contra el territorio. O sea, lo cual nuevamente no lo podemos saber por el secreto que se ha invocado conforme al artículo 38 de la Policía de la Ley 19.974. Nada podemos desprender de esta supuesta identificación. Diligencias de seguimiento. La verdad, sobre Felipe Ríos nada aportan. Entendemos que esas diligencias de seguimiento no constituyen, digamos, un elemento de importancia para los efectos de poder valorar su participación en el hecho punible. El allanamiento del 10 de agosto de 2016 en pasaje 3, número 81, Playa Ancha, Valparaíso. Se señala que este domicilio en el cual fue incautada cierta evidencia sería un domicilio de Felipe Ríos. La pregunta racional es ¿por qué? Tatiana Castillo señaló que le tocó la detención de Felipe Ríos y señala que el domicilio de Felipe Ríos no quedaba en Playa Ancha, sino quedaba precisamente en Viña del Mar, en Agua Oriente, Bloc 80, Departamento 12. Brian Muñoz declara que no puede establecer el domicilio de Felipe Ríos. Denise Madrid, que efectuó labores de vigilancia, señala también que el domicilio de Felipe Ríos se encuentra en la ciudad de Viña del Mar. Es decir, podemos determinar que efectivamente el domicilio de Felipe Ríos quedaba en pasaje 3, número 81, Playa Ancha, Valparaíso. La verdad, seriamente sobre el particular no hay ningún antecedente que así lo demuestre. Lo cual nos conlleva a señalar que por qué se le imputa a él la titularidad
de especies o evidencias encontradas en dicho lugar. Evidencia que se analizó y que son fundamentalmente, la anoté, señoría, una chaqueta, un polerón gris, el calzado y otras prendas periciadas. Respecto a la chaqueta, salvo sostener que es una chaqueta color café, no hay ninguna otra especificidad en relación a la prenda que lo pueda vincular con sujetos que han tenido participación el día 21 de mayo del 2016. Incluso sobre el punto hay más dudas que certezas. La testigo Denise Madrid Silva, que fue la encargada de hacer labores de vigilancia, señala en reiteradas ocasiones, por lo menos en 3, que vio vestir en la vía pública a Felipe Ríos con un polerón, no con una chaqueta. En estas labores de seguimiento se sacaron fotografías y se pretende llevar a la convicción de que esta chaqueta utilizada por Felipe Ríos en la vía pública sería la misma o presentaría alguna similitud con otras fotografías relacionadas con evidencia encontrada en el sector de Playa Ancha. Sobre el particular, si bien presenta similitudes, y así lo han dicho algunos funcionarios, presentan notorias diferencias. Las únicas similitudes estarían dadas, digamos, las notorias diferencias, dicen en relación con el color de la vestimenta y su largo. Sobre el particular basta cotejar la fotografía 17 de la evidencia 90 con la fotografía 9 y 10 de la evidencia 132A para ver, digamos, que ambas chaquetas son absolutamente diversas. ¿Qué decir sobre el polerón gris? Esta evidencia, que se le atribuye una vez más a mi representado por haber sido encontrada en un domicilio. Lo cierto es que sobre este punto el perito Mario Calvo Prado no hace ninguna referencia específica en relación al uso masivo comercial de dicho polerón. Es decir, no sabemos si estamos en presencia de un polerón de uso masivo o no, y las razones por las cuales se le atribuye esta evidencia a Felipe Ríos respecto a un domicilio en el cual, insistimos, él no habita. El calzado. Bueno, ¿qué decir, señoría? Basta decir que incluso el mismo funcionario Mandiola señaló que esa prueba, digamos, no era seria para iniciar ningún tipo de investigación, porque se muestra una fotografía, supuestamente obtenida de redes sociales, de la punta de un zapato. En dicha fotografía no aparece, salvo la punta de un zapato y un libro, no aparece ninguna otra individualización que permita determinar que esa persona o ese zapato o esa punta del zapato sea precisamente de Felipe Ríos. Es decir, tampoco se puede vincular, sin perjuicio que tampoco constituye ningún aporte. Otras prendas periciadas. El pantalón marca Opposite periciado, en el cual no se observan, científicamente, no se observan características particulares con respecto al pantalón remitido, por lo tanto no se puede determinar que sea de la misma prenda, según concluye el perito Mario Calvo Prado. Y entendemos, señoría, que esta débil, digamos, probanza, estos elementos, no pueden determinar, más allá de toda duda razonable, la participación de mi representado, porque básicamente es la única información que existe para los efectos de vincular a Felipe Ríos con su participación o su supuesta participación en los hechos del 21 de mayo de 2016. Se hizo un análisis topográfico facial de la perito Vanessa Saldías Vergara, que respecto de todos los puntos, digamos, que se señalan, que son alrededor de 25, solamente concluye que 3 tendrían algún tipo de relación, y concluye que el aro superficial derecho prominente y el ojo derecho es almendrado. Es decir, en definitiva, el ojo y la parte de la ceja es la que vincula con Felipe Ríos. Es suficiente para los efectos de determinar la participación
de mi representado en un proceso penal? Entendemos que no. Finalmente, señoría, la participación de don Hugo Barraza Araya. Sobre el particular, debemos hacer presente que el sujeto que se dice que es Hugo Barraza, en las imágenes y videos que apreciamos durante el desarrollo del presente juicio oral, es claro que este sujeto que se dice ser Barraza no participa directamente en la ejecución de alguna acción constitutiva de incendio. Se le reprocha derechamente haber ingresado a Farmacia Ahumada, haberse parado sobre una banca y haber alentado a terceros para saquear dicho establecimiento. Y en palabras del Ministerio Público, haber presenciado la acción previo concierto. Es claro, señoría, que existe una diferencia entre la coautoría del artículo 15, número 3, y la complicidad del artículo 16, porque ambos cooperan en la ejecución de un hecho por actos anteriores y simultáneos. Lo que pretende el Ministerio Público es hacernos creer que el hecho del conocimiento de la acción que se está realizando constituye una situación de complicidad. Bueno, nuestra excelentísima Corte Suprema, en causa rol 6.467/2007, ha señalado que precisamente la complicidad también requiere un grado de conocimiento de que se está realizando un acto ilícito. Por lo tanto, de las acciones desarrolladas por un sujeto que se dice ser Hugo Barraza, no se puede predicar que exista una participación en los términos del 15 número 1, sino precisamente una acción atribuible a complicidad en los términos del artículo 16 del Código Penal. Me refiero ahora derechamente con esto termino, señoría, a la individualización de don Hugo Barraza. Él se le vincula en este informe 76 que hemos cuestionado en relación a su legalidad y constitucionalidad, por lo tanto, mal puede ser valorado por el efecto de determinar su participación. Se dicen, de hecho este informe plantea más duda que certeza, porque se dice que Hugo Barraza habría participado en una supuesta jornada de devastación contra el territorio, lo cual es incierto, o por lo menos no lo podemos determinar conforme la reiterada asilo, digamos, del funcionario Iván Navarro en el artículo 38 de la ley 19.974. Allanamiento de 10 de agosto del 2016. Se señala que es el domicilio de Hugo Barraza, porque salvo las labores de seguimiento que vieron ingresar a varias personas en un lugar, se le atribuye que sea el domicilio de Barraza, pero la verdad, antecedentes concretos que determinen que el solo hecho de entrar a ese domicilio puede hacerlo, digamos, puede ser titular del domicilio, no, salvo esa información que se introdujo, no hay otra que permita determinar que efectivamente era su morada. Sobre el particular, no hay otros elementos adicionales que permitan, insisto, determinar que era su morada. Se encontró un taller de serigrafía en el cual se aparece un póster de una jornada, digamos, contra la devastación del territorio, que sobre el punto se hace alusión a que esto sería o tendría una vinculación con hechos anarquistas. Lo cierto es que en un taller de serigrafía encontrar afiches o diversos afiches no tiene nada de raro, digamos. De hecho, un taller de serigrafía precisamente desempeña esa función. Por lo tanto, de esa circunstancia de encontrar estos elementos en un taller de serigrafía no se puede deducir ninguna conclusión diversa. Diligencia de seguimiento en contra de Hugo Barraza, la verdad, nada aporta. Comparación de evidencia, al contrario. Entendemos que descartan su participación porque no se encuentran similitudes con las ropas que fueron periciadas. Análisis topográfico facial, que es el único elemento ya que podríamos cuestionar, pero que tampoco sirven para determinar su participación en el 21 de mayo. La perito Vanessa Saldías Vergara,
concluye que las imágenes periciadas de Hugo Barraza presentan algunas similitudes en relación con las cejas, la manzana de Adán, el tipo de nariz y el tipo de ceja. Bueno, este perito no da la razón de sus dichos por las cuales concluye, digamos, hace estas conclusiones. Derechamente señala que presentan estas similitudes, pero no explica por qué. Y de la evidencia 87, fotografías 18, 20, 47, 52, 61, 62 y 63, que sirvieron para efectuar este peritaje, aparecen todas ellas Hugo Barraza de perfil y claramente no corresponden a la marcha del 21 de mayo del 2016. Por lo tanto, conclusiones sobre su participación ese día no se pueden determinar. Aparece de perfil y lo hago presente porque la misma perito señaló que no se pueden sacar conclusiones, y se lo preguntamos derechamente, respecto de fotografías de perfil, que son diversas las conclusiones que puede arribar respecto a una fotografía que está de frente. Bueno, la evidencia 87 y todas las fotografías que acabo de mencionar muestran a Hugo Barraza precisamente de perfil. Y que por lo demás, las fotografías lo demuestran con periciadas, lo demuestran con una chaqueta color roja que claramente no es el sujeto que aparece en los videos que fueron exhibidos correspondiente a la marcha del 21 o a la situación ocurrida el 21 de mayo del 2016. Y concluyo con una prueba científica respecto de Hugo Barraza. La declaración del perito Patricio Garcés Sepúlveda, quien depone sobre el informe pericial 5483-2016, analizó videos, información entregada en relación a los sujetos que aparecen en esos videos y concluye, prueba científica, no es posible establecer la participación de Hugo Barraza. No se puede determinar la participación de la vestimenta y no es posible determinar características faciales. Todo lo cual nos lleva, derechamente, a concluir que no es posible determinar, más allá de toda duda razonable, la participación de don Hugo Barraza en los hechos por los cuales fue acusado. Termino, señoría, con las conversaciones telefónicas que fueron exhibidas, evidencia 95-96, las cuales tampoco pueden ser valoradas, señoría. El artículo 222, inciso segundo, establece que esta diligencia de interceptación de comunicaciones telefónicas solo pueden afectar a imputados o a personas respecto a las cuales existían sospechas de investigación, o sea, sospechas de haber participado en hechos determinados. Y se puede facilitar, digamos, o interceptar las comunicaciones telefónicas. Escuchamos telefónica de terceras personas. Y lo que es más grave, señoría, escuchamos incluso una conversación entre una persona, entre un tercero y un abogado. Lo hago presente, señoría, porque esa prueba, derechamente, es un atentado, digamos, al secreto profesional, que, como todo abogado, digamos, debemos tener respecto a nuestros clientes. Y la verdad lo llamo la atención porque efectivamente nos parece, digamos, un desatino, derechamente, demostrar esta conversación de un colega o de una persona que está asesorando a otra en relación a el destino de una causa. Entendemos que no se le puede dar ningún tipo de valor, ni siquiera a este elemento probatorio. En mérito de los puestos, señoría, solicitamos derechamente la absolución de mi representado por las razones ya dichas. Es todo, maestro. Muy bien. Bien, hemos concluido entonces la audiencia del día de hoy. Mañana a las 9 de la mañana nos constituimos para los alegatos de clausura de las defensas que faltan. ¿Algo más? ¿No? Los acusados entonces mañana a las 9 de la mañana. Muy bien, hasta luego.